Gracias por seleccionar este video de análisis bíblico. En esta ocasión te traemos el siguiente tema. Lectura bíblica de Génesis. Capítulo 11. Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura de valle en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar allí. Y empezaron a decirse cada uno al otro: «Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con un procedimiento de quema». De modo que el ladrillo le sirvió de piedra, pero el betún le sirvió de argamasa. Ahora dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre célebre, por temor de que seamos dispersados por toda la superficie de la tierra». Y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. A continuación dijo Jehová: «Mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos. Y esto es lo que comienzan a hacer, pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro». Por consiguiente, los dispersó Jehová de allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había dispersado Jehová sobre toda la superficie de la tierra. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Y después de engendrar a Arpaxad, Sem continuó viviendo 500 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Arpaxad vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Selá. Y después de engendrar a Selá, Arpaxad continuó viviendo 403 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Selá vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Heber. Y después de engendrar a Heber, Selá continuó viviendo 403 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Heber 34 años. Entonces llegó a ser padre de Peleg. Y después de engendrar a Peleg, Heber continuó viviendo 430 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Peleg 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reu. Y después de engendrar a Reu, Peleg continuó viviendo 209 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Reu 32 años. Entonces llegó a ser padre de Serug. Y después de engendrar a Serug, Reu continuó viviendo 207 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Serug 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor. Y después de engendrar a Nacor, Serug continuó viviendo 200 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Nacor 29 años. Entonces llegó a ser padre de Taré. Y después de engendrar a Taré, Nacor continuó viviendo 119 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y siguió viviendo Taré 70 años, después de lo cual llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Harán. Y esta es la historia de Taré. Taré llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán llegó a ser padre de Lot. Más tarde murió Harán mientras estaba en compañía de Taré su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor procedieron a tomar esposas para sí mismos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, mientras que el nombre de la esposa de Nacor era Milca, la hija de Harán, el padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril.
no tenía hijo alguno. Después de eso tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai su nuera, la esposa de Abraham, su hijo, y salieron con él de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Harán y se pusieron a morar allí. Y llegaron a ser los días de Taré 205 años. Entonces murió Taré en Harán. Si usted desea que se investigue algún asunto bíblico, tiene alguna pregunta o desea aprender más sobre estos temas, puede escribir al enlace de Facebook que se halla en la descripción de este video. Si te gustó, marca pulgar arriba y comparte. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir beneficiándote de los videos que publico. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias.